Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número uno para padres seguros porque padres seguros son padres felices. Transmitiendo desde Houston, Texas para el mundo, soy Lopero, su anfitrión, y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 31. El día de hoy estamos teniendo una conversación muy edificante, muy agradable con Esaú y Mari Colina. Y vamos a terminar el día de hoy. Tenemos algunas preguntas todavía que son bastante profundas, bastante especiales y sabemos que va a bendecir a muchos padres. Así que vamos a empezar de una vez. La pregunta que les tengo hoy es, ¿cómo describirían ustedes el temperamento de Samuelito? Ya como comentaron en la primera conversación, tiene 6 años, es un niño activo, siempre buscando acción, con mucha imaginación y bastante artístico, dibujando en todo momento. Pero convérseme un poquito acerca de su temperamento. Todos tenemos un temperamento y sabemos nuestro carácter, ¿verdad? Algo que Dios tejió, fue Dios quien nos lo dio, pero ¿cómo definen su temperamento y cómo lo ha usado Dios para guiar a Samuelito en medio de cualquier desafío? Bueno, si bien como usted dice, pastor, Samuel tiene un temperamento, es bien enérgico, Ujú. tiene un carácter bien dominante. De hecho, se nota mucho porque cuando estamos jugando, él es el que dice lo que vamos a jugar, cómo vamos a hacer el juego, hasta el libreto que yo tengo que decir. Si yo agarro un muñequito que no era el que él pensaba que tenía que agarrar, me dice, no, 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 ese no es el que tenías que agarrar, tenías que agarrar este. Ah, ok, este. Y yo le digo una cosa y dice, no, 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 eso no es lo que tienes que decir, papá, tienes que decir esto porque estamos jugando con ese robot, no estamos jugando con aquel robot. Entonces, él tiene un temperamento bien firme, bien, digamos, fuerte. Y nosotros lo que tratamos es de entender bien cómo él se expresa, la manera cuando, por ejemplo, es un poquito diferente cuando él quiere hacer algo o cuando él espera que algo va a suceder. Cuando él espera que algo va a suceder y no sucede, él inmediatamente se le nota en su cara como que de disconfort, de que no me gustó porque no sucedió lo que yo esperaba. Eh, y él no reacciona, esa sonrisita como que se le disminuye, ¿no? Se le desaparece porque algo no salió como él esperaba. Entonces tratamos de decirle y explicarle que él no puede esperar que las demás personas reaccionen como él espera, porque no tiene control sobre las demás personas, ¿no? Él no puede esperar que yo haga y diga exactamente lo que él quiere durante el juego, porque él no puede controlar mi comportamiento. Entonces, que a medida que vaya aprendiendo eso, le va a ayudar para jugar con sus amigos cuando esté en la escuela, cuando esté con otros amigos, ¿no? Que él tiene que ser él, pero que también tiene que aceptar las diferentes maneras de comportarse de las demás personas y por eso no puede frustrarse o ponerse bravo. Mm. También tiene un comportamiento, un temperamento muy cariñoso. Le gusta mucho decir que nos ama y le gusta mucho escuchar que lo amamos. Mm. Entonces, él es muy cariñoso, nos abraza. Cada vez que voy a trabajar, que me ve, me pide que le dé un beso, me da un beso a mí, me dice que te amo, me abraza. Él espera también a que nosotros lo abracemos y digamos que te amo. Muchas veces, como yo jugando con él, me dice, papá, te amo. Y digo, ajá, ok. Ajá, y no me vas a decir que tú me amas a mí. Entonces, él, él espera esa como retroalimentación y es parte de cómo es él, ¿no? Es tanto que él da y también espera recibir ese amor que nosotros le damos. Sí, y algo que nos ayudó bastante es cuando él estaba muy chiquito, desde recién nacido, empezamos como a ver cositas de su temperamento y hicimos un estudio y yo leí un libro que se llama Cómo crear hijos de temperamento firme y ese estudio nos ayudó bastante. Y hay algo que el Señor me mostró a mí como mamá, ¿no? Que estamos en una generación diferente y un tiempo tan diferente y ese temperamento que él tiene y ese carácter, el Señor lo puso ahí con un propósito. Y es una esencia que Samuel tiene. Y nosotros como padres no podemos quitar esa esencia. Lo que tenemos que ayudarlo es cómo que él pueda tener una estructura y él pueda trabajar en su temperamento
y en ese carácter que el Señor colocó en él con un propósito, sin quitarlo, porque él no puede dejar de ser él. Pero como él tiene un liderazgo, y muy bien como decía Saúl, le gusta como dirigir, y lo que le estamos ayudando desde su corta edad, de qué decisiones toma y cómo poquito a poco es tan importante, cómo tiene que autorregularse, como lo dijimos en la charla anterior, donde cómo él responde a una situación, donde es importante que tampoco cuando esperas algo de alguien, como decía Saúl, eso tampoco es justo para la otra persona, porque tú estás esperando que esté actuando de una manera y si no lo hace a ti te frustra. Entonces le hemos enseñado, de acuerdo a su idioma, que no es tanto cómo responde la otra persona, sino cómo respondo yo en medio de la frustración, en medio de la situación que estoy pasando, qué decisión voy a tomar. Entonces, algo que le hemos empezado a enseñar ahorita cuando tienes 6 es, te sientes así, tienes 2 decisiones. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cómo vas a responder? Y algo que siempre le hemos enseñado es, en medio de esta frustración que tienes en este momento, y está bien tenerla, porque no es como quitar, menospreciar el sentimiento que está teniendo el niño, no, está bien, porque nosotros también como adultos lo tenemos. Claro. Y es que de que cuando esté grande aprenda que no está mal, pero ¿cómo vas a responder? Donde desde muy chiquito le enseño, respira profundo. A veces en momentos si no nos sentimos bien, guardamos silencio y no hablamos en ese momento, oramos y le decimos a Dios cómo nos sentimos. Incluso estamos molestos, Dios, me siento así, ayúdame. Y me acuerdo cuando le empezamos a enseñar eso, él a veces oraba porque de cuando él tenía 3 años, algo que empezamos a trabajar en casa fue los frutos del Espíritu Santo en todo momento. Y eso también nos enseñó algo a nosotros como padres, porque no era solo decirle, teníamos que vivirlo en casa, en todo. La paciencia, el dominio propio. Y me recuerdo el chiquitico de 3 años, decía en momentos, me decía, mamá, ahorita no está viendo paciencia. Y yo digo, Samuel, tienes toda la razón. Mamá, se ha equivocado. En momentos decía, Samuel, te he repetido esto varias veces y en momentos él entendía que yo reconocía también como mamá, no soy perfecta como mamá, él ha aprendido que digo, tienes toda la razón, este momento mamá no ha tenido paciencia, discúlpame Samuel, porque es algo que le hemos enseñado a él, de la manera como él pide disculpa cuando se equivoca, mamá, papá también piden disculpa porque tampoco papá y mamá somos perfectos, y es algo que siempre le repetimos, papá y mamá a lo mejor te pueden fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Sí. Él ha aprendido desde muy chiquito y hemos trabajado en casa los frutos del Espíritu. Entonces, en momentos me acuerdo cuando pasan situaciones, le pedimos que ore. eh, Era tan hermoso porque a veces él oraba y decía, Dios mío, y en momentos que se siente frustrado, Samuel ora. Y en un momento llegó a pasar que decía, no sé qué decirle a Dios, estoy muy molesto. En medio de la molestia, ora y pídele a Dios con tus propias palabras que te ayude. Yo te voy a ayudar al inicio, pero tú tienes que hablar con Dios. Mm. Y el momento decía, Dios mío, ayúdame. Y algo que partía mi corazón cuando decía, ayúdame a tener dominio propio, Dios, porque ya lo perdí, ya no lo tengo. Y eso nos causaba, ¿no? Lo hermoso del niño, ¿no? Esa ingenuidad, pero cómo enseñarlo a él también pedir ayuda a Dios, porque en momentos no vamos a tener la respuesta y no sabemos cómo vamos a responder. Y Dios nos puede ayudar ante hacer un paso que está incorrecto. Es mejor a veces guardar silencio y no decir nada y pedirle a Dios que nos ayude. Y en momentos cuando ya estemos tranquilos, en ese momento hablar. Entonces, en medio de ese temperamento le hemos dicho, porque él tiene un temperamento, como dice Saúl, es firme. Y yo doy gracias a Dios por ese temperamento, porque sé que cuando él esté grande, él no se va a dejar guiar con lo que le digan, porque él sabe lo que él cree y quién es él. Y algo que le hemos enseñado mucho a él, que es él, quién es él en Cristo, su identidad. No importa lo que digan los demás, lo importante es cómo Dios te vea y cómo tú actuaste en ese momento. No importa. Y algo, en mucho amor se lo hemos creado mucho, con muchas palabras de afirmación y un libro que recomiendo mucho el estudio que nosotros hicimos, cómo criar hijos de temperamento firme, y otro es los 5 lenguajes del amor del niño, porque te ayuda a ver, y eso es algo que aprendí en el Ministerio de Niños, y damos gracias de bendición por eso, porque podemos ver, él ha cambiado, ¿verdad? Su lenguaje del amor ha ido cambiando mientras que va creciendo. Hemos visto cómo llenar ese tanque y qué partes son importantes, pero entender que Dios le da una esencia, un temperamento con un propósito que yo no puedo borrar. Nosotros no podemos borrar porque pensamos que está incorrecto o porque nosotros queramos que sea de esta manera. No. Dios se lo ha dado con un propósito y en estos tiempos él necesita tener un temperamento firme. Lo que tenemos que ayudarle es cómo responder en medio de las situaciones y cómo en el momento ser educado al hablar, cómo en el momento es importante, cómo nos modelamos y cómo desde chiquito él aprende que no puedo esperar lo que va a hacer otra persona.
o porque también le enseñamos una falsa expectativa, no, Claro. sino como lo importante es cómo yo respondo en medio de esa situación. Entonces son pequeñas cositas que le hemos enseñado bastante, es muy crucial, aunque él es muy chiquito, a lo mejor dirán, pero solo tiene 6, pero los niños son muy inteligentes y él ha creado, tiene un poder de análisis impresionante. Entonces de muy chiquito le hemos enseñado de una manera a su edad, igual nosotros dando el ejemplo como padres, cómo vivimos esa parte, incluso en el Señor, como a veces yo también en un momento me puedo frustrar y tengo que decir, Dios mío, ayúdame que no sé cómo hacer esto. Él me ha escuchado cuando en un momento digo, Dios mío, no sé cómo tomar esta situación. Incluso me dijo, mamá, ¿puedo orar por ti? Yo sí, ora por mí para que Dios me ayude porque no sé qué hacer en este momento. Entonces, Mm. es nuestra manera de vivir, nuestra manera incluso cómo nos comportamos en casa. Y él ha visto en todo momento, desde que empezamos a hacer eso cuando teníamos 3 años, él ve en casa, ¿no? Los frutos del Espíritu y todo el tiempo lo repite, ¿no? Y cantamos una canción y ha quedado siempre desde pequeño y él lo dice. Entonces, como en todo el entorno, ¿no? Incluso en nuestro carácter. Pues la verdad es que, bueno, para los que están oyendo este episodio, hemos tenido unas buenas conversaciones con Mari de Saúl desde el episodio 30 y 31, así que les invito a que los escuchen. Eh, pero me llama la atención algo que comentaron en la conversación anterior y en esta, porque número uno, qué bonito que él anhele oír la voz de Dios. De hecho, Samuel significa el que oye a Dios. Y ahora que les escucho decir de su firmeza, creo que es importante que nosotros como papás entendamos que Dios muchas veces da el temperamento a los niños de acuerdo al llamado que tiene para ellos. Quizás ahorita no lo estamos viendo. Y por ahí viene la última pregunta que tiene que ver al respecto, pero Dios está preparando a los niños que están creciendo en este momento para los tiempos que vienen en el mundo. Entonces, el temperamento que Dios dio a nuestros niños, nosotros tenemos que enseñarles a ellos cómo encauzarlo, cómo darles propósito, cómo dirigirlos. Y bueno, como hemos conversado, entonces, me gustó mucho lo que ustedes conversaron la vez anterior acerca de cómo han ido armando su historia a través de fotos y contarle a él su historia a través de fotos. Entonces, algo que vino a mi corazón y quería preguntarles en respecto a las herencias generacionales y espirituales, ¿qué les ha guiado el Señor a hacer? Sabemos pues creo que esto sería de mucho beneficio también para otros papás que han adoptado hijos. Es un grano de sabiduría que el Señor les ha mostrado hacer en el área de las herencias generacionales y espirituales. Bueno, primeramente, yo diría confiar en Dios, en la autoridad y el poder del Señor. Ciertamente, nosotros pensamos que sí, hay un grado de espiritual que viene ascendente de los papás biológicos, pero como dice su palabra, el Señor Jesús hace todas las cosas nuevas, ¿no? Mm. Nosotros creemos cuando el Señor nos trajo a Samuel a nuestra casa, nosotros tomamos autoridad espiritual sobre él. Desde muy pequeño, desde que el día que lo recibimos, impusimos manos sobre él, y hemos estado orando por para romper toda herencia espiritual que sea Generacional. contraria a Dios, toda maldición generacional. Hemos orado incluso con Samuel, para que orando de la manera que Dios espera que Él sea, ¿no? Como decir, Señor, ayúdanos a hacer esto, esto y esto, a tener las características que tiene Jesús. Y por otro lado, nosotros siempre declarando sobre Él Mm. que todo pacto, toda herencia se derrota, que nosotros tomamos autoridad espiritual sobre Él. Cuando sentimos cosas que espirituales que son, digamos, en un par de veces hemos sentido cosas como que, cargadas como que han estado en torno a Samuel, hemos declarado que él es hijo de Dios, que fue hecho con un propósito, inclusive cuando antes pequeñitos le daban ciertos arranques de ira Mm. o que nos salían de la nada, Mm. Muy chiquito. y no entendíamos cómo sucedía eso.
y empezamos a declarar, a imponer manos sobre él, a reprender espiritualmente, y eso paró completamente. Más nunca sucedió. Nos parecía muy extraño porque eran arranques de ira que de pronto empezaba a hacer así, se ponía rojo y no había cómo controlarlo. Entonces empezamos a... Cuando estaba, también en ese tiempo mi cielo estaba en esos procesos cuando tenía visitas, estaba en el proceso que Sí, estábamos de foster y había visitas, y cada vez de esas visitas que tenía con la madre tenía biológica, interacción con ella. tenía interacción, sabíamos que se iba a ser una noche de guerra espiritual porque él incluso no dormía y estaba muy chiquito, bebé, y ahí tuvimos que pararnos con la palabra en esos tiempos y fue el Señor, como dice eso, de repente todo paró antes de que él terminara ese proceso y nunca más ocurrió más, pero tuvimos que pararnos con la palabra. Sí. Y algo que también desde muy chiquito yo he hecho como mamá, he declarado sobre su vida lo que hice Proverbios 3. Todo ese capítulo completo yo lo he usado como mamá para declararlo en la vida de Samuel. Tanto así que él lo ha memorizado, Proverbio 3. Y he puesto la palabra diciendo yo Samuel y yo he declarado quién es él, lo que dice la palabra de él. Y eso es algo que he hecho yo como mamá. Me he apropiado de Proverbios 3. El Señor me lo mostró cuando Samuel tenía 1 año y es algo que lo hago siempre sobre su vida. Incluso lo hago con Samuel. Él lo escucha, lo tengo marcado en mi Biblia y lo tengo en un lugar anotado y veo que es muy importante como padres, ¿no? Cómo apropiamos esa palabra o incluso esa palabra que el Señor nos da para nuestro hijo y cómo la declaramos en su vida y que ellos escuchen con otros audiblemente declaramos. Así que yo me he preocupado mucho de Proverbios 3, porque me encanta ese proverbio porque abre todo la parte de la sabiduría, incluso cómo no molestarnos cuando Dios nos disciplina. Incluso eso me encantó porque hubo una vez que yo le hablé a Samuel, que dice la palabra, ¿no? Cómo no molestamos porque Dios nos corrige porque nos ama. Y es algo que constantemente declaro sobre él. Y él se ha apropiado, se lo sabe de memoria porque lo hago desde que está muy chiquito. Entonces es algo constantemente que él escucha que mamá hace. Qué interesante. Y en realidad es importante que todos pensemos eso. Es una realidad que estamos en una lucha espiritual, ¿verdad? Y Primera de Corintios 10 dice que aunque somos humanos, no usamos las armas humanas, sino tenemos una lucha espiritual y nuestras armas son espirituales. Y es importante en todo momento, realmente. Eh, Algo muy importante, pastor, es que no, se lo recomiendo a la familia, es que no sentir temor, porque he visto comentarios así como que para dar el paso piensan como que, ay, pero ¿sabes de qué familia viene? Quizás qué maldición generacional pueda tener. No podemos sentir temor de esas cosas porque el Señor a nosotros nos ha dado autoridad sobre esas cosas. Entonces, como que si realmente no tenemos la fe propia nosotros de la identidad que tenemos en Cristo, Incluso también cuando hemos llegado al Señor hemos tenido que renunciar de cosas generacionales en nuestra sí, familia. incluso nuestras propias familias han tenido cosas que hemos tenido nosotros que dejar. Entonces, es tomar la autoridad espiritual sobre su vida y de entender nosotros que nosotros ahora somos autoridad espiritual, que la herencia que él va a tener no es la herencia que él tenía de su mamá biológica, sino que es la herencia que nosotros vamos a impartir sobre él, por imposición de manos, por oración, por enseñanza de la palabra. Y eso es sumado a lo que el Espíritu Santo va a hacer en su vida, ¿no? El propósito de Dios en su vida. Hay un propósito yo siempre digo, Samuel, hay un propósito por el cual Dios te trajo a nuestra familia. Hay un propósito por el cual el Señor te sacó de la familia donde naciste y ahora estás con nosotros, porque nosotros siempre les hemos contado su historia y les decimos que el Señor lo trajo a nosotros, a nuestras manos, Es con un un regalo. propósito. No fue simplemente un regalo porque mamá y papá querían, sino porque el Señor ya tiene un plan para su vida y nos los encomendó a nosotros para este pequeño tiempo de dirigirlo, pero Él va a seguir con el plan que Dios tiene para Él. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a tomar conciencia de que no somos nosotros los que vamos a dirigir y tenemos el plan de la vida de Samuel, sino que ya Dios determinó quién va a ser Él.
Entonces lo que tenemos que tomar nosotros es la autoridad que Dios nos dio, espiritual, y no tener miedo. El miedo es lo primero que nos puede hacer flaquear en nuestra fe, ¿no? Ujú. Tenemos que tener confianza en que Dios nos dio a nosotros la autoridad espiritual y el poder para deshacer todas las cosas que el enemigo ha tratado de hacer en la vida de él, ¿no? Qué importante. Y yo creo que en general es importante que todos hagamos eso como padres, ¿verdad? O sea, aun cuando hemos adoptado o cuando no hemos adoptado. Creo que es una disciplina espiritual que tenemos que hacer de manera constante. Vivimos aunque Ujú. vivimos en un mundo natural, hay una lucha espiritual constantemente. Y qué especial lograr entender eso y lograr llevar a los niños a ese entendimiento. Salmo 139 del 14 al 16 muestra que el Señor nos teje en lo secreto, nos diseña en lo secreto y escribe todos los días de nuestra vida, aún antes de que empezamos a vivir el primero. Entonces, hay un propósito y es importante que nosotros como padres seamos parte de esa lucha espiritual para que ellos puedan llegar al cumplimiento de ese propósito. Entonces les tengo la última pregunta. La última pregunta realmente es una pregunta abierta. ¿Qué está en su corazón o qué pueden decirle a los papás que están educando a los niños en el mundo que enfrentamos hoy, en el mundo que se ve venir? ¿Qué está en su corazón como una sugerencia, como un consejo para ellos? Eh, bueno, primero es como padres orar. Para mí la oración es tan importante, creo que tiene que estar el día a día, pedir al Señor mucha sabiduría, porque estamos en unos tiempos tan diferentes, tan cambiantes, que como padres tenemos que ser muy sabios, estar pegaditos de esa fuente que es el Señor en todo momento, la verdad, en todo el día, y ser muy dirigidos y ser papás presentes. Yo creo que como papás en este tiempo es importante ser papás presentes, saber las batallas que estamos, en los tiempos que estamos, y saber que en momentos cuando llegamos a ser padres aprendemos a morir a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir morir a nosotros mismos? Es morir lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero hacer. Morimos al yo. Mm, Cuando tenemos la responsabilidad que el Señor nos da, y para nosotros es tanto ese privilegio que el Señor nos ha dado, y una gran responsabilidad ante el Señor, porque estamos formando una personita de lo que va a ser cuando va a ser adulto. Y estamos un tiempo, creo que en la primera charla comentaba, tan apático, un tiempo donde el enemigo ha tratado de atacar tanto a nuestra generación desde muy chiquito, mm, y muchos los hogares cristianos, porque son los que se van a levantar y tenemos una responsabilidad muy grande de qué estamos haciendo para formarlo, cómo lo estamos formando, donde hay un mundo tan apático, un mundo pegado a las conexiones, al internet, a lo tecnológico, a donde cuando abrimos esa tecnología a los niños, pienso que abrimos un campo muy grande incluso. mm, Y para mí, no sé si usar esta palabra, decía basura, contaminamos su corazón, contaminamos sus pensamientos, contaminamos lo que ellos reciben, porque incluso como otros son adultos, es tan importante lo que vemos, lo que escuchamos y lo que entra en nuestro corazón. Creo que por eso el Señor nos dice tanto, sobre toda cosa guarda, guarda tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que tienes que guardar lo que escuchas, lo que miras, que entra, porque es lo que va a dañar tu corazón. Entonces, como padres, tenemos que ser padres presentes donde cuidamos ese entorno, que entra el corazón de nuestro hijo a cualquier edad, donde hay una conexión, donde somos papás presentes, es una conexión entre padre e hijo, madre e hijo, una conexión importante cuando hay un papá presente, es importante como padre. Y no quiero decir incluso lo difícil cuando son madres solteras, que no hay una presencia de un padre, donde es un doble trabajo, mm. donde tienes que estar presente en muchas áreas. Entonces es tan importante ser padres presentes donde cuidamos todo, todo su entorno. Cuidamos que incluso que nosotros tenemos que cuidar como adultos, es una enseñanza, no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Yo creo que en esta charla invito a los papás es evaluarnos. Nosotros hemos tenido que reevaluar nosotros mismos. ¿Qué hábitos tengo como madre? ¿Qué hábitos tiene Saúl como papá? ¿Qué hábitos quiero que Samuel vea? Pero no tanto con lo que yo digo, sino mi manera de vivir, donde yo me cuido el tiempo que duermo. Es importante dormir un tiempo adecuado. Me hidrato, como saludable, no es tanto lo que le digo, lo que él va a hacer. Él ve también que yo me cuido completamente, que yo tengo mi tiempo con Dios, que yo cuido, por algo cuido lo que él ve. Por eso que creo que en la charla anterior, hablamos que en esta casa no hay electrónicos, incluso no hay un televisor.
porque para nosotros es muy importante ayudarlo a qué él está mirando, qué él está escuchando, ser muy cuidadoso qué es lo que él escucha, incluso si va a ver un video, qué video, hay una enseñanza donde él ha aprendido, donde le hemos enseñado que hay cosas que no nutren nuestro corazón, porque cuando vemos algo tenemos que escoger, hemos enseñado esa opción. ¿Hay algo que va a edificar nuestro corazón o esto que está pasando lo va a edificar o no lo va a edificar? ¿Cómo lo hemos enseñado? Porque está la escuela, donde él ve cosas, donde él hace preguntas, donde él aprende de que a lo mejor él está en una escuela cristiana y hemos tenido la bendición que esté en una escuela cristiana, pero no quiere decir que todos los hogares cristianos sean de la misma manera como es nuestro hogar, donde él ha tenido que aprender que no quiere decir, no nos hacemos llamar cristianos porque conocemos a Dios, es nuestra manera de vivir. Vivimos lo que dice la palabra de Dios y él ha aprendido que a lo mejor él tiene compañeros en clases que hablan de una manera o hablan de un video que vieron porque los papás permitieron y ha visto como un comportamiento y que esos niños a lo mejor han tenido una consecuencia en la escuela porque no han cuidado lo que entra a su corazón. Entonces él ha visto la importancia, es que tenemos que cuidar lo que entra a nuestro corazón. ¿Esto edifica mi corazón? ¿Esto me ayuda a poder conectarme con Dios? ¿O esto daña mi corazón y contamina mi corazón? Entonces es algo donde es tan importante en estos tiempos. Creo que lo más importante es a estar abrazado de la oración con Dios y ser padres presentes. Sí, una de las cosas también que hemos hecho es que lo hemos mantenido, digamos, aislado de las cosas que el mundo dice que son para niños, ¿no? Películas que sabemos que tienen mensajes subliminales o ocultos. Hemos analizado muy bien. Sí ha visto, no es que lo tenemos en una capsulita, se ha visto películas de Disney, ha visto películas de de otras, de otras personas, por ejemplo, la historia de José, pero sí analizamos muy bien lo que va a ver, analizamos la película, y si hay algo en la película que va a ver que no nos gusta, cortamos esa parte, le hacemos pausa, la adelantamos y seguimos la historia. Si hay escenas que sabemos que no son apropiadas para él porque tiene No, una idea que le va a entrar en su corazón, saltamos esa escena. Sí, A veces las películas de niños se ven sanas, pero hay 5 segundos en donde le siembran algo. especialmente ahora, sí. Entonces tratamos de quitar eso, no es que lo aislamos completamente y ya le tenemos su repertorio de películas que nosotros ya hemos revisado y que puede mirar. Otra cosa es que hablamos mucho con él, hablamos mucho sobre el por qué. Por ejemplo, él nos pregunta mucho que por qué otros niños sí hacen ciertas cosas, por qué otros niños sí juegan con pistolas, por qué otros niños sí ven guerras, por qué otros niños ven películas con su papá en las noches y nosotros le explicamos el por qué. Le hablamos mucho, como dice Mari, de cómo él debe cuidar su corazón, lo que dice la palabra, y él entiende, incluso de las comerciales, ¿no? A veces estamos cortándonos el cabello y él me dice, papá, ¿puedo ver ese comercial? Y yo digo, no, no lo veas. O estamos, de pronto tienen deporte, están jugando fútbol americano, me dice, papá, ¿puedo ver el televisor ver fútbol americano? Dice, sí, hijo, puedes mirar eso. Entonces ya él sabe ya que hay cosas que no le van a hacer bien a él, entonces ya inmediatamente me pregunta para ver si entender si lo que le está mirando está bien para él o no. También una de las recomendaciones, como dijo Mari, es a pesar que nos duele, pero tratar de eliminar esos tiempos de ver películas que son para adultos con él. Por ejemplo, películas donde haya violencia. No le compramos a Samuel pistolas, no le compramos juguetes de violencia, no hace videojuegos tampoco. tampoco juega videojuegos. Todos los juegos que él hace son hechos por él mismo. Como le decíamos, la creatividad lo ha llevado a hacer sus libros, él dibuja todas sus escenas. Sí le he comprado robots, tiene un par de Transformers y él mismo hace sus historias con los Transformers. Él mismo hace Sí, no ha visto las películas, pero tiene los muñequitos. tiene sus historias paralelas, ¿no? Por ejemplo, él conoce a Chewbacca, a Darth Vader, a Pero Star nunca ha Wars. visto las películas, Nunca ha sí. visto las películas, pero él tiene sus historias completas, ¿no? Entonces,
siempre cuando él ve las camisetas de esos personajes en otros niños, él dice, yo conozco ese personaje, pero claro, no sabe toda la basura que hay detrás de eso, sino que sabe que ese personaje es un personaje, un villano, que no se porta bien, pero no sabe todo lo que siembran en las películas, ¿no? Sí, sí. Entonces tratamos de mantener ese equilibrio y es una manera de cuando él crezca, por supuesto, ya va a tener, digamos, la capacidad de saber qué es sano y qué no. Estos son los primeros años que son muy importantes porque él está subiendo todo y en esos años donde uno más tiene que invertir en tiempo con él. Me he fijado que él necesita mucho el tiempo con Mari, él necesita mucho el tiempo conmigo. Cuando yo llego del trabajo, invierto tiempo con él, pero él necesita ese tiempo para observar, para aprender, para absorber de nosotros. Cuando no le damos el tiempo, los niños absorben de lo que ven en la escuela, de los amiguitos. Si no estamos ese tiempo con él, donde le sembremos liderazgo, él toma el liderazgo del amiguito. Entonces, si el amiguito le lleva a hacer cosas malas, ese es el liderazgo que él siguió para hacer cosas malas. Aunque en la casa le enseñamos cosas buenas o no ve cosas buenas, pero como él necesita esa figura que lo dirija, que lo lleve, entonces él se pega a otras cosas que no vienen de la fuente que debe venir, ¿no? Entonces realmente si nosotros queremos que él llegue y aprenda y desarrolle esa característica, ese carácter eh, completamente independiente digamos, con la capacidad de discernir entre lo bueno, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, depende mucho de lo que nosotros sembramos en él y del tiempo que le permitamos a él absorber de nosotros. El entorno que le A veces los rodea. papás no le permiten a los niños absorber tanto porque el papá está viendo sus películas, está viendo sus deportes y el niño entonces absorbe de otras fuentes, ¿no? Sí, es donde hemos aprendido que el tiempo desde que se levanta que se acuesta, es un tiempo intencional, donde buscamos llenar y ver qué necesitamos guiar y llenar. Es un tiempo para, y ya después que él se acuesta, tenemos nuestro tiempo como adultos, tenemos nuestro tiempo que a lo mejor queremos hacer algo, ver algo. Entonces, es nuestra manera de vivir, que eso también él ha ayudado bastante, porque incluso él hace preguntas o incluso analiza cuando ve situaciones. Oh, mamá, este niño está haciendo esto por esta manera, ocurrió esto, ha aprendido a analizar. Oh, ese niño no se porta bien por esto, por lo que. Entonces, le hemos enseñado eh, esos análisis, ¿no? Donde él también aprende y analiza y donde él aprende a poder usar su manera de pensar, donde tiene la manera de él decidir, ¿no? Es que no es que creo que como nos crecimos todos, ¿no? Se hace esto porque yo digo, o hacemos esto, no. Él tiene ese poder de poder decidir y tomar decisiones de acuerdo a su edad. Él toma decisiones y es algo que también le hemos enseñado y invito a los papás también. Él está pequeño, pero en momentos también le damos opciones y esa opción él toma y de pequeñas maneras, según su grado, él cuando quiere hacer preguntas, ¿puedo hacer esto? Hay unas cosas que a lo mejor pueden ser un grado de peligro, pero pequeñas, pero hemos decidido, toma la decisión, esto puede ocurrir, pero tú decides, para que él tenga el poder de decidir y si pasa algo pequeño, no importa, se mojó, estaba lloviendo o se cayó, pero él aprendió, yo tomé esa decisión y él Empezar puede a decir, tomar ¿y ocurrió decisiones. esto, mamá? Sí, por eso es importante la decisión que tomamos. Entonces también desde pequeñas maneras lo enseñamos a tomar, cómo tomar esa decisión e incluso saber que se va a equivocar, aunque es algo Sí, pequeño, pero para que él pueda ver, ok, me permitieron, no es que me dijeron no puedo hacerlo, no, me equivoqué y aprendí de esa equivocación para hacerlo correcto de la otra manera. Y como dice Saúl, tampoco porque no lo tenemos una burbuja, pero sí cuidamos todo. O sea, como dijo Saúl, dejamos que hay películas que las personas lo ven jugando con los juguetes y pensarán, Samuel ha visto esas películas, no las ha visto, pero hemos aprendido que hay niños que la traen en su camiseta y él pregunta, la tiene, pero él crea su propia historia, a lo mejor nunca la ha visto, pero conoce cómo se llaman y ha creado sus propias historias. y los dos dijeron algo que me llama la atención porque ustedes dos mencionaron las películas que no son para niños. Eh, bueno, nuestro hijo tiene 19 años, es otra etapa y hace un tiempo fuimos a ver una película al cine, él y yo, una película de hombres, como dijiste, Saúl. Pero me sorprendieron dos cosas. Número uno, la cantidad de niños que estaban viendo esa película que no era para niños.
Es una película de acción, de guerra, de golpes, que yo no sé por qué había niños tan pequeños viendo esa película. Y segundo, los previews son Ujú. terribles. Entonces, creo que es importante como papás entender el tiempo que nos rodea, entender a qué vamos a exponer a los niños, ser sabios. Me gustó eso, que descargar los programas, los episodios, lo que van a ver, que evitar anuncios comerciales, previews, porque todo eso es lo que tiene un subliminal y un consejo, un mensaje por ahí que quiere adoctrinar a nuestros niños, pero quiero darles muchas gracias. Realmente se ha terminado nuestro tiempo y han sido conversaciones muy edificantes, llenas de mucha sabiduría y mucho consejo. Así que quiero darles gracias. Y es así como llegamos al final de este episodio número 31. Y antes de despedirnos, como siempre, les dejo algunas notas importantes. Número uno, suscríbanse en YouTube a nuestro podcast y activen las notificaciones para que estén enterados cada vez que subamos un nuevo episodio. Y queremos invitarles a que si algo de este material les ha edificado, les ha bendecido, compártanlo en sus redes sociales para que otros padres tengan acceso a este material. Y por último, si conocen algún padre que como ustedes, como nosotros, andan caminando por cuerdas flojas en la paternidad, invítenlo a caminar con nosotros la próxima semana en Padres en la Cuerda Floja, el podcast número uno para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Muchas gracias y hasta la próxima.